Entonces vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio de nuestra carta de Santiago y vamos a hacer nuevamente un recordatorio de las cosas que hemos visto en las últimas reuniones. Y hoy vamos a hablar principalmente de la lengua, que sería la porción que vamos a leer hoy del capítulo 3, versículos del 1 al 12. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a enfatizar nuevamente la importancia que Santiago le da en su carta al tema de la lengua. Inclusive vemos que hasta aquí de todo lo que hemos leído ya ha hablado acerca de la lengua 3 veces. En el capítulo 1, versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En el 1.26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y en el 2.12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces vemos que para Santiago era claro que el tema de la lengua era un asunto muy importante, y seguramente también por el contexto de la carta. Sabemos que las cartas no son escritas porque sí, sino que las cartas son escritas por algún motivo. Y vemos que seguramente dentro de los hermanos que estaban en la dispersión, este era un problema importante entre ellos, el tema de la lengua. El hermano Warren Wiersbe, en un tono irónico, dice que al parecer las reuniones entre esos hermanos eran bien interesantes, refiriéndose pues al tema de que seguramente dan muchos chismes, no sabían controlar su lengua y hacían muchas cosas con su lengua. Entonces, mis hermanos, si quiero que tengamos presente todos que como lo veíamos un par de reuniones atrás, el foco de esta carta y el punto principal que nosotros vemos y que muchos otros hermanos ven que Santiago quiere enfatizar en esta carta es el ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Vemos que quizá todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos enfocado en las reuniones últimamente ha sido sobre esto, a ser hacedores y no solamente oidores, a poder demostrar mi fe con lo que yo hago y no solamente con lo que yo pienso o con lo que yo digo. Entonces, mis hermanos, teniendo esto presente, vamos a leer la porción de la palabra que vamos a estudiar hoy. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Entonces, mis hermanos, vemos cuánto énfasis en la palabra se está dando solamente a este tema de la lengua. Vemos que la lengua muchas veces podemos pensar que es algo simple, que es algo de pronto normal o algo liviano, pero la palabra nos muestra que en realidad a la lengua hay que dársele mucha importancia. Y como lo vamos a ver hoy, la lengua es responsable de la mayoría de pecados que nosotros cometemos, sino de todos. Entonces, mis hermanos, solamente para recordar algunos pasajes que leíamos en reuniones anteriores y que están muy relacionados con el tema de la lengua, vamos a Mateo 12,
versículos del 34 al 37. Dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque pues, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces nos acordábamos, hermanos, que cuando tocábamos este pasaje, el mismo Señor Jesucristo decía esto, ¿no? Que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es finalmente lo que nuestra boca va a hablar. Si yo tengo en mi corazón cosas buenas, pues yo voy a hablar cosas buenas. Si yo tengo en mi corazón cosas malas, pues tarde o temprano voy a hablar cosas malas, así de pronto yo pueda estar engañando a las personas, ¿no? Porque yo puedo tener en mi corazón cosas malas y hablar cosas buenas, pero en algún momento mi boca va a mostrar en realidad lo que tengo en mi corazón. Entonces por eso el Señor Jesucristo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros inclusive hablamos con las personas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, ¿y ellos de qué hablan? Hablan de todo menos de la palabra. Hablan de las series, hablan de las películas que se están viendo, hablan de los muñequitos, hablan de un millar de cosas, porque eso es lo que tienen en su corazón. Ustedes no han visto cuando a una persona le gusta un tema o cuando sabe mucho de algún tema, cómo habla con tanta propiedad y cómo habla con tanto entusiasmo y con tanto amor de eso que tienen en su corazón. Así deberíamos ser nosotros con la palabra. Pero lastimosamente muchas veces no es así, porque en nuestro corazón tenemos de todo menos la palabra. Por eso el Señor Jesucristo dice, la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, eso es lo que además vamos a hablar con tanto fervor y con tanto entusiasmo, para que nosotros veamos también entre nosotros qué es lo que los hermanos están hablando. Cuando los hermanos hablan con tanto fervor y con tanta propiedad, eso es lo que tienen en su corazón. Vamos a ver otro pasaje ahí adelantico en Mateo 15, 18 y 19 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y ahí para completar ese pasaje vamos en Marcos 7, que nos da un par de cosas más para agregar a ese listado. Marcos 7, 21 y 23. 21 al 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas que estamos viendo acá en estos dos pasajes, ¿de dónde salen, mis hermanos? Del corazón. Y lo que veíamos ahorita en Mateo, el Señor Jesucristo decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por eso es que Santiago, y solamente tengamos en cuenta esto, mis hermanos, que de la boca salen todas estas cosas que yo tengo en el corazón. Y yo con la boca claramente solamente pronuncio palabras, ¿no? Pero yo puedo tener en mi corazón asesinar, violar, fornicar, adulterar, muchas cosas, que finalmente eso va a ser expresado con mi boca, aunque no lo cometo solamente con mi boca. Tengamos muy en cuenta eso para más adelante, mis hermanos. Entonces, ahora sí, viendo esta importancia de la boca, recordando nuevamente algunos pasajes que hablábamos sobre la boca, vamos a entrar a estudiar y a ver con detalle cada uno de los pasajes de la porción de hoy. Volvamos a Santiago, capítulo 3, versículo 1, y lo leemos nuevamente. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, mis hermanos, al parecer dentro de este grupo de hermanos a los que Santiago escribía, habían muchos de los miembros que se querían hacer maestros, pero no por las motivaciones correctas. Nosotros sabemos que por naturaleza el maestro tiene de pronto un prestigio o un respeto más alto, una autoridad también que les otorgada naturalmente por tener este tipo de posición. Y dentro de esos hermanos de pronto estaban queriendo alcanzar esta posición no por las motivaciones correctas.
¿Y las motivaciones correctas cuáles serían? Pues dar la gloria y la honra a nuestro Señor por medio de la predicación. Que lo que yo enseñe sea para que las personas conozcan a Cristo. Y posiblemente estas personas estaban tratando, queriendo ser maestros, no por esto, sino para recibir de pronto, alcanzar ese prestigio y esa autoridad que eran dadas naturalmente al maestro. En el contexto de esta carta, mis hermanos, en la antigüedad, inclusive hoy en día también de pronto lo podemos ver un poco, quizá no tanto como en esta época, pero aún se ve un poco, y es que las personas que de pronto eran más humildes, más simples, no tenían la misma posibilidad que los ricos para poder aprender a leer, a leer y a escribir. Entonces por eso era que estos maestros tenían como una posición más, sí, como más elevada y como más alta dentro de las personas que eran más simples porque, claro, él sabe leer y él sabe escribir. Entonces por eso es que estas personas, muchos de ellos, se estaban tratando de hacer maestros a sí mismos. Como dice ahí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. O sea, ellos mismos se estaban queriendo hacer maestros a sí mismos. Pero si nosotros vemos por medio de la palabra quien instituye y quien coloca a los maestros, y no solamente a los maestros, sino a cualquier servicio en la iglesia, es el mismo Señor. Entonces voy a leer algunos pasajes, mis hermanos, por causa del tiempo, de pronto para los que no los puedan encontrar muy rápido, entonces prefiero que pongan atención aquí, en vez de que se pongan a buscarlos y de pronto no pongan cuidado a lo que dice el pasaje. Entonces, 1 Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, solamente resaltemos eso que dice al comienzo. Y a unos puso Dios en la iglesia, y da la lista, ¿no? Entonces vamos a ver, todos estos pasajes que vamos a ver 6 pasajes seguidos, donde vemos que es Dios el que pone estos servicios en la iglesia, no es el hombre. No es el hombre mismo que dice, yo voy a participar en la alabanza o yo soy el maestro, no. Es el Señor el que los pone. En Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó, hablando de nuestro Señor Jesucristo un poco más arriba, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces vemos que es el Señor. En 1 Timoteo 2:7, y aquí va a hablar Pablo, 1 Timoteo 2:7 dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y un poquito más adelante en el capítulo 2, versículo 7 dice, en el capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y en Juan 12, versículo 49, vemos que esto es principalmente Pablo estaba hablando acerca de los hombres. Pero si nosotros vemos directamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vemos que ni siquiera Él mismo siendo Dios se constituyó a sí mismo maestro. Él dice en Juan 12, 49 y 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y Mateo 17, 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces vemos, mis hermanos, por todos esos pasajes que estos ministerios, estos oficios, digamos, dentro de la iglesia no es cualquier hombre que los puede ocupar, solamente por su propio querer. Es el Señor el que los manda porque seguramente la persona tiene que tener una responsabilidad y un llamamiento santo. Vemos que con nuestro Señor Jesucristo tampoco fue así que Él se estableció a sí mismo como maestro, como el enviado de Dios, no. Él por obediencia, Él vino porque el Padre le dijo que viniera, fue el Padre el que lo constituyó a Él
como el enviado y como el instruido para poder hacer toda la obra que el Padre había mandado. Entonces el hermano Warren Wiersbe dice, tal vez hayan sido atraídos por la autoridad y el prestigio, pero se olvidaron de la tremenda responsabilidad que esto demandaba. Entonces, vemos hoy en día, mis hermanos, que muchos hombres solamente quieren alcanzar esta posición, y no solamente hoy en día, sino principalmente aquí en la carta que estamos estudiando de Santiago, vemos que esos hermanos estaban queriendo alcanzar esa posición solamente por el prestigio que ella traía, y no con las motivaciones correctas. Porque muchos dirán también, pero no es bueno que tengamos muchos maestros para que así aprendamos mucho más. El problema es ese, cuando ellos se quieren constituir a sí mismos maestros, y no porque tengan un llamamiento que en realidad viene de lo alto, sino solamente porque quieren que los vean, quieren que los escuchen, quieren que los tengan en cuenta, quieren que los vean como que ellos son importantes. Entonces ese es el peligro, mis hermanos. Si me acompañan a Juan 7, versículos del 16 al 18. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, mis hermanos, esto es lo que vemos que en realidad debería ser la motivación de no solamente del maestro, sino de cualquier servicio que nosotros vemos en la iglesia. Porque cualquier servicio que nosotros vemos en la iglesia es igual de valioso, es igual de importante y es igual de santo. Entonces no podemos hacer los servicios simplemente por querer tener de pronto un lugar o tener un oficio o tener algo que hacer o para que nos vean que en realidad estamos haciendo algo, sino que nosotros tenemos que ver que eso es algo tan santo que nosotros no nos podemos olvidar de la responsabilidad que esto tiene. Y repetimos nuevamente lo que dice acá. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Seguramente estas personas que se estaban tratando de levantar como maestros en medio de los hermanos, era porque estaban tratando de buscar esto. Estaban tratando de buscar su propia gloria y no la gloria del que los envió. Y ahí continuamos en Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Y por qué es esto? Porque los maestros pueden recibir mayor condenación que los otros. Es porque justamente la responsabilidad que ellos tienen es tan grande que si ellos hacen las cosas de una forma incorrecta, van a traer mucho daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque un maestro puede enseñar bien o enseñar mal. Un maestro puede edificar o puede derrumbar. Un maestro puede enseñar la Biblia o puede enseñar sus propios pensamientos. Un maestro puede enseñar a Cristo o puede enseñar al anticristo. Por eso es que es tan importante y tan delicado que una persona que no tenga el llamado o que no tenga la carga se ponga a enseñar, porque puede enseñar cosas que son totalmente contrarias a Dios. Cosas que en vez de ayudar, lo que van a hacer es destruir. Entonces, mis hermanos, como dice en Lucas 12, 47 y 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, mis hermanos, el hecho de... Y yo pienso, eso es un pensamiento propio, mis hermanos, y acá juzguen ustedes. Pero yo pienso que todos somos maestros en cierto punto. Porque no es solamente maestro el que se para aquí.
Y básicamente ustedes, ¿qué es lo que ven que hace un maestro? Un maestro enseña. Entonces, mis hermanos, solamente el que se para aquí enseña. Los padres en su casa no enseñan a sus hijos. Nosotros no enseñamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos del colegio, de la universidad, a nuestros familiares. Todos en cierto punto somos maestros, pienso yo. Y todos en cierto punto tenemos esta responsabilidad que Santiago está diciendo aquí. Porque nosotros ya conocemos. Y si nosotros conocemos, más se nos va a pedir. Más se nos va a demandar de nuestras manos porque nosotros conocemos. Entonces, mis hermanos, por eso es que a los maestros se les van a tener una mayor condenación en caso de que hagan su servicio mal. Por eso es que también Pedro dice que nosotros tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe cuando sea demandada. Porque esto no es solamente a los maestros. O es que ustedes no sé, ustedes se encuentran con un familiar y tienen que llamar, hermano, rápido, rápido, que me están preguntando y no sé qué responder. Porque es responsabilidad de cada uno de nosotros conocer la palabra. Es responsabilidad de cada uno de nosotros profundizar en las Escrituras, tener comunión con Dios y no decir cualquier cosa cuando nos pregunten. Y más adelante vamos a ver, ahorita en los próximos versículos vamos a ver esto con más detalle, pero ustedes imagínense responder lo que no es. Con su lengua ustedes, y volvemos a decirlo, con la lengua podemos edificar o derrumbar. Enseñar o no enseñar. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar ahí en el versículo 2 y vamos a ver que Santiago no se queda solamente en los maestros, él pasa ahora a toda la iglesia. En este primer versículo ciertamente él estaba hablando de los maestros, de los que se paran acá, pero él no se queda solamente ahí. Él va ahora a todos los hermanos, a toda la iglesia. Pero ¿por qué Santiago coloca primero a los maestros? Porque la lengua es el principal instrumento de los maestros. Y es por esto, es el principal instrumento de los maestros, pues, en su ministerio, ¿no? En su doctrina, en su oficio, perdón. Entonces, dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y por eso es que es tan importante la lengua, mis hermanos. Y aquí venimos a lo que decíamos antes, lo que les dije que tuvieran en cuenta. Cuando nosotros veíamos todas esas cosas que salen del corazón, ¿qué es lo que decía? Inmundicias, malos pensamientos, lascivias, fornicaciones, hechicerías, una infinidad de cosas, ¿no? Y ahí dice después muchas cosas similares a estas. Entonces, ¿yo fornico con la lengua? ¿Yo mato con la lengua? Ciertamente no. Pero entonces por eso es que el Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso acá también Santiago dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Es decir, si yo controlo mi lengua, yo puedo controlar todo mi cuerpo. Si yo controlo mi lengua, también soy capaz de no fornicar, de no matar, de no mentir, de no adulterar, de todas estas cosas que nos mencionaba ahorita en los pasajes que leíamos en los evangelios. Entonces, por eso es que Santiago, en cierto modo, atribuye todos los pecados del cuerpo a la lengua. Porque normalmente ustedes se dan cuenta, antes de una acción, que vienen palabras. Entonces, mis hermanos, como leíamos en Mateo, las palabras siempre son las que van a mostrar lo que yo tengo en mi corazón. Tarde o temprano lo que yo hable es lo que yo voy a mostrar que tengo en el corazón. Y es por eso aquí que Santiago muestra que una persona que puede refrenar su lengua puede refrenar todo su cuerpo. Y sería varón perfecto, ¿no? Y nosotros vemos que entre nosotros no hay nadie que sea perfecto. En el mundo no hay nadie que sea perfecto. Solamente nuestro Señor Jesucristo fue perfecto. Él fue el único capaz de poder refrenar su lengua. Y no solamente, y más adelante lo vamos a ver, mis hermanos, pero la lengua puede ser usada activamente o pasivamente. O sea, con la lengua podemos pecar de una forma activa o de una forma pasiva. Porque no solamente por hablar yo voy a pecar, sino también por no hablar. Entonces aquí vamos a continuar, hermanos, en los versículos del 3 al 6. Santiago va a dar 3 ejemplos que son muy fáciles de entender
y que son muy fáciles para hacer la analogía de lo que Santiago está queriendo decir con el tema de la lengua. Entonces vamos a leerlos. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces acá vemos que Santiago coloca 3 ejemplos fáciles de entender. El primero con el de los caballos, luego con las naves y luego con el fuego. Entonces vamos a verlos cada uno para entender qué es lo que Santiago está queriendo decir. Y nosotros solamente para hacernos como la idea de qué tan fuerte es esto. Ayer estuve buscando y los caballos, el caballo más pesado puede llegar a pesar hasta 1000 kilos, 1 tonelada. Ustedes imagínense un caballo que pese 1 tonelada. Y el barco más pesado del mundo pesa 242.000 toneladas. Y ese es el ejemplo que está colocando aquí Santiago. Ustedes se dan cuenta que lo que le colocan aquí en la boca al caballo, que se me olvidó el cabestro, tan chiquito, y puede controlar a todo el caballo solamente con un jalón. Yo le puedo decir que se frene, o lo puedo jalar un poquito para que se vaya para la izquierda o para la derecha. Entonces algo tan pequeñito puede controlar a todo un caballo de 1000 kilos, hermanos. Y ahora ustedes imagínense el timón de un barco. Ustedes imagínense una cosita tan pequeñita que solamente ocupa una partecita del barco, puede controlar todo el barco, un barco de 242.000 toneladas. Y eso tan pequeñito puede controlar todo el barco. Y eso es lo que dice Santiago, que también así es nuestra lengua. Nuestra lengua tan pequeñita, pero puede controlar todo nuestro cuerpo. Y tanto el freno del caballo, como el timón del barco, como la lengua, están diseñados para ir en contra de la naturaleza, digámoslo así. ¿Por qué? Porque el caballo es un animal, cuando es salvaje es indomable, pero solamente con eso usted puede domar un caballo. Igual el timón del barco está diseñado para que el barco vaya en contra de las corrientes y de los vientos que lo quieren sacar de su curso. Así también la lengua, mis hermanos. La lengua también tiene esa lucha contra la naturaleza vieja del hombre. La naturaleza vieja del hombre siempre nos va a querer llevar a pecar. Y siempre alrededor de nosotros van a haber circunstancias que nos van a llevar a decir cosas incorrectas. Nosotros tenemos un pecado interior que siempre nos va a querer hacer ir a pecar, pero también tenemos tentaciones exteriores que también nos van a querer hacer pecar. Y la lengua siempre está luchando en contra de estas cosas. Y acordémonos, mis hermanos, ¿por qué estamos hablando de la lengua? Porque lo que hemos visto y lo que estamos leyendo es que la lengua es capaz de controlar todo nuestro cuerpo, porque la lengua y el corazón están íntimamente ligadas. Entonces, mis hermanos, siempre aunque tengamos todas estas circunstancias en medio de nosotros tenemos que poder refrenar nuestra lengua. Y eso no es solamente de nosotros, mis hermanos, como lo leíamos anteriormente también, el querer santificarnos a nosotros no es algo que venga de nosotros. Claramente tiene que haber un impulso o un interés de nosotros de querer santificarnos, pero es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer, si nosotros le permitimos. Por eso es que en Proverbios 18:21 Salomón decía, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y por eso era que David también oraba a Dios en Salmo 141, 3 y 4. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a mala cosa. Si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, y por eso es que muchos de los hermanos estudiosos de la palabra dicen que Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento. Porque si ustedes van y ven Proverbios, mis hermanos, van a hablar muchas cosas de la lengua. Van a hablar muchísimas cosas y vamos a ver como esa similitud entre Proverbios y entre Santiago en muchas cosas. Entonces, por eso, mis hermanos, es que tanto los hermanos del Antiguo Testamento
como los del Nuevo Testamento, ligan estas dos cosas, el corazón y la lengua. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Si está hablando de la lengua, ¿por qué termina hablando del corazón? Es porque son las dos cosas están íntimamente ligadas, mis hermanos. Y teniendo en cuenta, yo espero que al final de este estudio los hermanos ya sepan estos pasajes de memoria porque los hemos tocado tantas veces, que de la abundancia del corazón habla la boca y todas las cosas que salen del corazón. Entonces, mis hermanos, por eso era que David tenía que orar a Dios por esto, porque sabía que si Cristo gobierna nuestro corazón, también va a gobernar nuestros labios. Si Cristo nos gobierna nuestro corazón, va a gobernar todo nuestro cuerpo. Y continuamos con el siguiente ejemplo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, versículo 5. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Entonces, así como veíamos en el ejemplo del caballo y de las naves, que es algo tan pequeño pero puede controlar algo tan grande, asimismo también el fuego. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, hace poquito, el último que yo creo que hemos visto así tan catastrófico fue el incendio de Australia, que quemó yo no sé cuántas hectáreas del país, mató cuántos millones de animales. ¿Y todo porque empezó? No empezó por un fuego de una vez gigantesco, no, empezó con algo pequeñito. Y ese fuego pequeñito se inició por otra cosa aún más pequeñita, un vidrio, una colilla de cigarrillo, plástico, cosas que estaban donde no deberían estar, cosas que han sido tiradas donde no deberían haber sido tiradas. Y así fue como empezó un grande fuego por una cosa tan pequeñita. Así también nuestra lengua. Nuestra lengua a veces está donde no debería estar, o participa de cosas de las que no debería participar, o se involucra en cosas que no puede, o se mete en lo que no le conviene. Así también es nuestra boca, hermanos. Ustedes cuántas veces es un ejercicio que a mí personalmente me ha estado costando en esos últimos tiempos que he vuelto a la oficina, porque en la oficina solamente hablan de cosas vanas, mis hermanos, cosas que no tienen ninguna edificación, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, ¿de qué estamos participando nosotros con nuestra lengua? ¿Estamos participando de esas conversaciones? Y que esa conversación, así como el fuego, como el vidrio que estaba donde no debería estar, inició un gran fuego. Así cuando nuestra lengua está donde no debería estar o participar de lo que no debería participar, puede iniciar un gran fuego. Por eso aquí dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Porque la lengua puede iniciar un incendio cuando menos lo piensa. Y solamente para dar un ejemplo de cómo la lengua involucra todo el cuerpo, yo digo algo, yo puedo estar participando en una conversación, yo me exalto y no sé, voy en Transmilenio y tengo una disputa con alguien. Entonces le digo cualquier cosa y de repente no solamente la lengua va a pelear, es todo el cuerpo el que se ve involucrado en la pelea. O yo le digo a mi esposa de pronto algo hiriente, no es solamente mi lengua la que está involucrada, es todo mi cuerpo el que se siente arrepentido por eso. Es por eso que solamente con algo tan pequeño como una palabra mal dicha o con mal tono puede iniciar un gran incendio. Y para continuar ahí con el versículo 6, para entender esto, la lengua está puesta entre nuestros miembros, pero contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí para leerlo de pronto en otra versión y entender un poquito mejor este versículo, que es eso de que incendia la rueda de la creación. De pronto si algún hermano me ayuda a ir a buscándolo ahí en la versión de las Américas, en la Biblia de las Américas, ese versículo 6. Sí, hermanito, por favor. Si la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, la lengua está puesta entre vuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Entonces ahí yo creo que queda un poquito más claro ese que incendia la rueda de la creación. Uno se pregunta qué es esa rueda de la creación. Esta versión nos ayuda a entender un poquito más y es inflama el curso de nuestra vida, es decir, por donde
por donde yo voy, o sea, como el curso que sigue normalmente mi vida, va a ser inflamado por ese incendio que prendió mi lengua. Es decir, que en cierto modo va a ser afectado por ese incendio todo lo que yo hago, el curso de mi vida, en donde yo trabajo, en donde estudio, en mi casa, todo ese curso de mi vida va a ser inflamado por la lengua, por ese incendio que encendió la lengua. Y ahora, ¿qué es eso de que es inflamada por el infierno? Uno se pondría a pensar, pero nosotros como cristianos, ¿cómo vamos a poder ser afectados por el infierno? ¿Cómo mi lengua va a poder ser afectada por el infierno si el enemigo no tiene poder sobre nosotros? Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a mostrar que aún creyentes fueron utilizados por el enemigo con sus lenguas para hacer cosas terribles. En Números 12, versículos del 1 al 15, y no lo vamos a leer, mis hermanos, solamente para recordar así por encimita la historia. ¿Ustedes se acuerdan de la hermana de Moisés y del hermano de Moisés? María y Aarón, que ellos en un momento hablaron en contra de Moisés. ¿Se acuerdan que en un momento ellos hablaron en contra de Moisés diciendo que si acaso solamente por Moisés era que Dios podía hablar? Y empezaron a murmurar los dos contra Moisés. Y el Señor los llamó a los tres aparte y les dijo a María y Aarón, los llamó y les dijo que porque habían murmurado contra su hermano. Y por causa de eso, ¿qué pasó, mis hermanos? Que María tuvo lepra y tuvo que ser sacada 7 días solamente por hablar en contra de su hermano. Solamente por hablar. Y María hacía parte del pueblo. Otro ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. ¿Y se acuerdan cuando Cam vio la desnudez de su padre? ¿Qué fue lo que hizo? Fue a contarle a sus hermanos. Entonces, en vez de cubrir el pecado de su padre, lo que hizo fue ir a chismosear, ir a exponer a su padre, ir a expandir el chisme. Entonces, en vez de ir a cubrir la desnudez de su padre, lo que hizo fue con su boca ir a expandir el chisme. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Cam fue maldito por causa de eso. Otro ejemplo aún, de pronto más, porque decimos, no, es que de pronto ellos no eran creyentes. Vamos a ver un ejemplo de alguien que sí estamos seguros que era creyente. Mateo 16, ese sí lo podemos ir a leer, Mateo 16, que no es tan largo, versículos 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesucristo estaba manifestando todo por lo que Él tendría que pasar. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Pedro? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y sabemos que Pedro era uno de los 12, mis hermanos, era un escogido para la misión del Señor aquí en la tierra. Y aún así el Señor le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Porque justo lo que, aunque Pedro de pronto no con una mala intención, sino por querer guardar al Señor, estaba tratando de hacer que el Señor no cumpliera el plan por el cual había sido enviado a la tierra, que era morir por toda la humanidad. Y solamente con algo que le dijo, Señor, esto en ninguna manera te acontezca. Y el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Entonces, así es como nuestra lengua puede ser inflamada por el infierno, así como lo dicen en Santiago. Ese es el significado de lo que Santiago está queriendo decir ahí a los hermanos. Su lengua puede ser inflamada por el infierno cuando usted le da cabida al diablo para que él la use, para que usted diga lo que no tiene que decir, para que usted participe de lo que no tiene que participar, para que usted hable de la forma en la que no tiene que hablar. Así es como nuestra lengua puede ser utilizada, puede ser encendida por el infierno, y por eso es que vemos que ninguno de nosotros puede refrenar totalmente a su lengua. En algún momento cualquier cosita se va a salir o no se va a salir, así como lo vamos a ver ahorita, mis hermanos. Y solamente de pronto un ejemplo más, no necesitan buscarlo, pero ustedes se acuerdan de Diótrefes. En tercera de Juan 1:9 dice,
Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces ahí vemos otro ejemplo de un maestro que estaba entre los hermanos, pero que tenía la motivación incorrecta. Y él no recibía a los hermanos porque solamente quería tener el primer lugar, respaldando de pronto un poquito lo que leíamos ahorita hace un rato. Entonces, mis hermanos, aunque nosotros seamos creyentes, no pensemos que no podemos ser utilizados por el enemigo. Así como le pasó a Pedro, así como le pasó a la hermana de Moisés, así como le pasó al hijo de Noé, así también nos puede pasar a nosotros, que en cualquier momento, si le damos cabida al diablo por no velar y orar correctamente, en todo momento, el enemigo puede venir y con una acechanza de las que él nos coloca, podemos caer y podemos pecar con nuestra lengua. Acá de pronto para los que manejamos esto puede ser, este ejemplo puede ser un poquito más aclarador, pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos puesto bravos porque alguien nos cierra en la calle o en el Transmilenio porque alguien nos pisa o porque nos empujan? Y inclusive de pronto puede que no digamos nada, pero en nuestro corazón se está revolviendo cualquier cantidad de pensamientos y cualquier cantidad de malas palabras. Que ya de pronto nosotros nos podemos refrenar un poquito es otra cosa. Porque entonces diríamos que entonces los mudos nunca pecan, los mudos son perfectos. No, mis hermanos, porque es lo que está en el corazón. Y por eso es que estamos hablando de que la lengua y el corazón están tan unidos. Porque volvemos otra vez, de la abundancia del corazón es lo que habla mi boca. Inclusive ahí mismo, entonces, ahora sí, de pronto para ya tocar lo que he estado diciendo desde hace rato, yo puedo pecar con mi lengua por acción y por omisión. Yo puedo pecar diciendo una mala palabra, pero también puedo pecar no predicando a alguien que lo necesita. Yo puedo pecar participando de una conversación impía, pero también puedo pecar cuando entran con el evangelio, se meten con el evangelio y yo no soy capaz de defenderlo. Inclusive ahí mismo Santiago en el capítulo 4, versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces yo no solamente peco por acción, sino también por no hacer. Si yo sé que es bueno evangelizar a mi familia y no lo hago, me es pecado. Si yo sé que es bueno leer la palabra y no la leo, es pecado. Si yo sé que es bueno orar y no lo hago, es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces yo no solamente peco por lo que hablo, sino también por lo que no hablo, mis hermanos. Entonces vamos a leer nuestra siguiente porción ahí de Santiago, versículos 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago utiliza ejemplos que son muy claros, hermanos, y que en realidad no hay necesidad de ir tan al fondo para poder decir qué es lo que significa esto. Santiago está utilizando ejemplos que son muy claros para nosotros. El hombre ha podido domar a cualquier bestia. Las orcas, que son tan grandes, y el hombre las ha podido domar y las ha podido entrenar para que hagan espectáculos. Los delfines, van a haber algunos animales que son más difíciles, pero igual los puede domar. Domar no es entrenarlos, sino domar es poderlos gobernar. Si el hombre ha podido domar cualquier cantidad de bestias de la naturaleza, pero lo único que no ha podido domar es la lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Y volvemos a lo mismo, mis hermanos, nosotros podemos no refrenar nuestra lengua en lo que hablamos, pero también en lo que no hablamos. Yo con mi lengua puedo hacer lo bueno y lo malo. Puedo hablar y puedo no hablar. Y ambas cosas son igual de dañinas, mis hermanos. Y les voy a colocar ahorita un ejemplo de por qué son igual de dañinas. Yo puedo decir, no, es que si yo digo una grosería, no es lo mismo que si yo me quedo callado. Ambas cosas son igual de dañinas cuando no se utilizan de la forma correcta. ¿Por qué? Porque yo con mi boca puedo herir corazones, puedo destruir reputaciones, puedo traumatizar mentes, puedo desviar a personas del camino del Señor, puedo causar divisiones y puedo hacer muchas otras cosas. Pero también con mi boca puedo hacer que alguien no se convierta, puedo hacer que mi familia no se convierta. Yo creo que aquí todos hemos escuchado de este hermano Moody, ¿sí? ¿Todos lo hemos escuchado?
Bueno, pues Moody fue un hermano del siglo XIX, y las cuentas, hermanos, las cuentas de las almas que se convirtieron a través de la predicación de este hermano es de alrededor de 500,000 personas. 500,000 personas, hermanos. Ustedes pónganse a pensar ustedes cuántas almas han salvado. Pues Moody salvó a 500,000 de personas, la mitad de las personas que viven acá en Soacha, solamente por su predicación. ¿Y ustedes saben quién evangelizó a Moody? Un hermano que se llamaba Edward Kimball. ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado? ¿Ustedes creen que si Edward Kimball no hubiera evangelizado a Moody, se hubieran convertido esas 500,000 personas? ¿Ustedes se imaginan el pecado tan grande de Edward por no haber evangelizado a Moody si no lo hubiera hecho? Se hubieran perdido 500,000 personas. Entonces, por eso es que es tan importante y por eso es que ambas cosas son tan dañinas. Porque si yo predico, imagínense yo solamente, o sea, imagínense el premio de este hermano Edward y también el de Moody, porque Edward fue el que evangelizó a Moody y por Moody se salvaron 500,000 personas. Yo como no sé si va a pasar lo mismo con mi primo, con mi tía, con mis amigos del colegio, con mis amigos de la universidad, mis compañeros del trabajo. Y acordémonos nuevamente, hermanos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. A mis vecinos. Entonces, pero es que ambas cosas son tan dañinas, porque yo no sé si salvando a una persona, esa persona va a salvar a otras 10,000, otras 50,000, otras miles. Así sean 10. El Señor Jesús, la palabra nos dice por medio de Pedro que dice que el Señor no es que esté retrasando su promesa, sino que Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento, todos mis hermanos. Así sea 1 o 10, eso ya hace parte de un número más grande. Entonces, por eso es que es tan dañino pecar de ambas formas, por acción y por omisión, por hacer y por no hacer. No pensemos que es más grave participar de conversaciones impías que predicar es la palabra. Las dos cosas son igual de graves, no predicar la palabra. Y ya para cerrar, mis hermanos, entonces vamos a leer esos últimos 4 versículos del 9 al 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces lo que hemos hablado anteriormente también, mis hermanos. Nosotros no podemos ser mitad buenos, mitad malos. No podemos ser medio cristianos. No podemos hablar aquí bien y afuera mal. No podemos ser cristianos aquí y el anticristo afuera, mis hermanos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Cómo es eso posible? En Lucas dice que por sus frutos lo conoceréis, y ahí se está refiriendo a un árbol. Si yo no conozco las hojas, si yo no soy la persona que estudia las plantas, ¿yo cómo puedo hacer que un árbol es de mango? ¿Yo cómo puedo hacer para saber que un árbol es de mango? ¿O que un árbol es de naranja? Principalmente es por los frutos, porque si yo no sé nada de hojas, no voy a saber que un árbol es de mango por las hojas. Pero si yo veo que ese árbol tiene mangos, es un árbol de mango. Si veo que tiene naranjas, es un árbol de naranjas. Si tiene limones, es de limones. ¿Pero ustedes han visto un árbol que dé naranjas y papayas? ¿O un árbol que dé melocotones y espinaca? Por el fruto se conoce. Entonces, ¿qué es lo que están viendo de nosotros, mis hermanos? ¿Qué fruto están viendo de nosotros? ¿Somos cristianos y somos incrédulos? ¿O somos cristianos? ¿O somos incrédulos? ¿Qué está viendo el mundo de nosotros? Hagan de cuenta que cada uno de ustedes es un árbol. ¿Qué es lo que está identificando el mundo en ustedes? ¿Son cristianos o son incrédulos?
¿Ustedes qué creen que está viendo el mundo en ustedes, mis hermanos? Por eso es que la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Porque todo árbol bueno da frutos buenos, todo árbol malo da frutos malos. Y por eso es que Santiago acá está diciendo, esto no puede ser así, esto es una incongruencia. Que un cristiano hable bien aquí y afuera mal. Que un cristiano diga que es cristiano aquí y afuera sea peor que el anticristo. Que una fuente dulce, que una fuente de agua dulce de agua salada. Eso no es posible. Y eso no debe ser así. Por eso es que nosotros debemos ser de un mismo parecer. Y así como somos aquí, somos afuera. Lo que hablamos aquí, lo hablamos afuera. Que las personas sepan que nosotros somos cristianos por nuestros frutos, por lo que ellos ven de nosotros, por lo que es evidente a ellos, que ellos sepan que somos cristianos por lo que es evidente en nosotros. Entonces, si en realidad nosotros somos nacidos de nuevo y somos nuevas criaturas, que el mundo sepa que somos eso sin necesidad de hablar. Eso tendría que ser sin necesidad de hablar, mis hermanos. Porque eso tiene que ser evidente a todo el mundo. Hermanos míos, ¿acaso puede producir la higuera aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así también tiene que ser con nosotros. ¿Somos árboles buenos o somos árboles malos, mis hermanos? ¿Somos cristianos o somos inconversos? Por eso es que es tan grave el tema de la lengua, mis hermanos, porque la lengua va a mostrar lo que nosotros somos. Y si yo no soy capaz de refrenar mi lengua, no soy capaz de refrenar ninguno de mis pecados. Las iras, mis hermanos, las malas palabras, las malas conversaciones. Pero ¿qué tiene de malo participar de una conversación de política? ¿Qué tiene de malo participar de una conversación de deportes? ¿Qué tiene de malo participar de una conversación de películas? ¿Saben qué dice la palabra? Haced todo para la gloria de Dios. ¿Cómo le está dando la gloria a Dios a esas conversaciones? También la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Cómo le están edificando esas conversaciones a usted? ¿Cómo le está edificando a usted hablar a cada rato de política, hablar a cada rato de deportes, hablar a cada rato de las películas que están saliendo, hablar a cada rato de las músicas nuevas que están saliendo? ¿Cómo están edificando su vida estas conversaciones? ¿Cómo le están dando la gloria a esas conversaciones? Por eso es que la lengua es algo tan delicado. Y por eso es que la lengua involucra directa e indirectamente a todo mi cuerpo. Entonces que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que podamos nuevamente el foco de esta carta que pensamos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Y ciertamente este es un punto en el cual también podemos mostrar que somos hacedores de la palabra. Yo como muestro con mi lengua que en realidad doy gloria a Dios, que en realidad soy cristiano, que en realidad practico lo que leo, practico lo que escucho, con mi lengua principalmente. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor. Tu palabra siempre llega a tiempo, Padre Santo. Y te damos las gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de los estorbos del enemigo, Señor, a pesar de las interrupciones y de cualquier intento maligno, Señor, del enemigo para distraernos y desviar nuestra atención de ti, Señor, tú eres fiel y verdadero, Señor, y tú eres bueno con nosotros. Y nos permite, Señor, estar enfocados en tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra pueda ser una realidad en nuestras vidas, Señor, que podamos atesorarla en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes para traerla, Señor, a recordación cuando llegue el momento malo, cuando lleguen estas malas conversaciones, cuando llegue la ira, cuando llegue la contienda y cuando nuestra lengua quiera ser descontrolada y no la podamos refrenar, Señor. Ayúdanos para que en estos momentos podamos acordarnos de todo lo que tú has hablado el día de hoy, Señor. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Sabiendo que, como tú has dicho, Señor, y como lo leímos hoy, al que más se le ha dado, más se le demandará. Y al que más sabe, más se le pedirá, Señor. Ayúdanos a tener esta responsabilidad y esta certeza de que tú lo que dices lo cumples, Señor. Y así como nosotros ya sabemos más que el mundo, Señor, así tú también nos pedirás. Porque antes estábamos en ignorancia, pero ahora conocemos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, y a no ser negligentes con todo lo que tú has demandado en nuestras manos, Señor.
Te pedimos por este tiempo de mutualidad y que seas tú, por favor, dirigiendo el restante de la reunión, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos, Padre. Amén. Amén.